La idea es, en mi caso, plantear dos temas paralelos: la resistencia y la rebelión. Aquí puse revolución, pero en realidad debería ser rebelión, porque creo que así es como podríamos ver, por supuesto que se puede ver de muchas formas, pero podríamos ver la reacción de los pueblos nativos frente a la llegada de los invasores del siglo XVI. Sobre esto hay mucho escrito, pero curiosamente hay mucho escrito y hay poco divulgado. Y también hay muchas fuentes. Desgraciadamente, la mayor parte de las fuentes son, como ustedes comprenderán, cronistas, es decir, son fuentes dudosas. Pero de todas maneras, cuando uno trata de hacer una sintética reconstrucción, se encuentra con más o menos lo siguiente. Personajes. Por supuesto que Atahualpa, sobre él ya se habló en la sesión pasada. Pero detrás de Atahualpa tenemos muchos pueblos. Están los tallanes. Recordemos que Felipillo, el llamado Felipillo, era un tallán, por supuesto enemigo de Atahualpa. Los chachapoyas, los cañaris. Está también toda la confederación huanca, que tendría un rol importante en su acuerdo con Pizarro. Los generales, hay muchos generales, tanto del bando de Huáscar como de Atahualpa. Los más conocidos, Rumiñahui, Calcuchima, Quisquis. Y después vienen los rebeldes. Pero la rebeldía es bien complicada a partir de la llegada de Pizarro, porque no nos olvidemos que encuentra lo que podríamos llamar una guerra civil, las familias del norte y cusqueñas, y ambos tratan de hacer acuerdos con los distintos bandos de los invasores, porque también tenemos la imagen de un Pizarro y una banda que viene con Pizarro homogénea, pero eso no es así. No olvidemos que Pizarro y Almagro se dividen rápidamente. Y entonces en la cronología, en la primera cronología muy gruesa que podemos hacer, encontramos por supuesto las cosas de Vilcabamba. Es Manco, que primero negocia con Almagro, creyendo que Almagro lo puede ayudar porque es enemigo de Atahualpa, porque es enemigo de Pizarro. Y luego cuando se da cuenta de que Almagro es un saqueador más, se escapa y él sería el que funda lo que se llama el neo-incario en Vilcabamba, que dura hasta 1572, es decir, estamos hablando de 50 años después de la llegada de Pizarro. Por tanto, el fin del imperio no es el llamado imperio, ¿no es cierto? No es 1532, es 1572. Esto significa que hay 50 años de resistencia, de guerras que podríamos llamar civiles, que involucran, por supuesto, a Manco Inca, que no nos olvidemos que Manco aprende rápidamente la tecnología occidental. Manco hace prácticamente un año de sitio en el Cusco. Manco llega a Lima también con un ejército. Manco sitia, intenta también sitiar a Lima, pero finalmente es asesinado por un grupo de almagristas, ¿no es cierto? Y es sucedido por Sayri Tupac. Sayri Tupac viene a Lima, visita Lima, pero Sayri Tupac se pone de acuerdo y su reinado es breve y es sucedido por Titu Cusi. Titu Cusi es muy importante porque Titu Cusi
según algunos historiadores, es el primer cronista inca. Tito Cusi ya escribe, aprende a escribir, y Tito Cusi, que es el hijo de Manco Inca, es el que escribe incluso cómo matan a su padre. Y Tito Cusi es probablemente, según señalan también algunos historiadores, por supuesto que todas esas afirmaciones no son absolutamente seguras ni comprobadas, es el que habría estado en contacto con la otra rebelión, que ya es una rebelión que parte Huamanga y que es totalmente religiosa, que es la conocida con el nombre de Taquiuncuy, que abarca todo el sur del Perú. Entonces, simultáneamente tenemos ¿Pero te confirmaron que iban a venir? entre 1537 y 1572 y toda la enorme y masiva sublevación Sí. que es una sublevación muy especial porque es O un no, mejor. de todas las comunidades indígenas en el sur que toma totalmente desorientados a los españoles y que también dura hasta el apresamiento de Juan Chocne en 1572. Bueno, y después, lo más notable de la historia nos dice que la siguiente sublevación es la de Juan Santos Atahualpa, y después tenemos la de Túpac Amaru II en 1780. Pero eso es hasta ahí nomás porque en realidad hay muchísimas, hay cientos, yo diría incluso quizá hasta miles de sublevaciones, de sublevaciones indígenas. Luego ya tendríamos que llegar a la etapa republicana, pero antes de llegar a la etapa republicana yo quiero hablar un poquito de los amazónicos, que es la otra ruta. Mientras los quechuas, los huancas, los pueblos de distintos lugares, porque hay que decir también que el llamado Imperio Inca es en realidad un tablero, un conjunto, un archipiélago de pueblos de lenguas distintas, ¿no? Y dentro de eso están al este los amazónicos. Y los amazónicos comerciaban con los quechuas. Había relaciones, había una coexistencia, es decir, habían relaciones en que a los quechuas por alguna razón no les interesaba meterse hasta el Antisuyo. Ellos estaban en el Collasuyo, Chinchaysuyo, etcétera, etcétera. Pero en todo ese suyo, en realidad no les interesaba entrar y se entendían con esos pueblos. Pero cuando entran los españoles, ellos quieren implantar allí encomiendas, reducciones y misiones. Y quieren hacer lo mismo que lo que hicieron después con los guaraníes. Los jesuitas pudieron hacerlo con los guaraníes. Los jesuitas se entendieron con los guaraníes y formaron las famosas reducciones con los guaraníes. Quisieron hacer lo mismo aquí. Y por otro lado entraron los franciscanos. Pero los amazónicos nunca aceptaron ni las misiones, ni las encomiendas y mucho menos las reducciones. Porque además lo que sucedía era que los españoles se quedaban atónitos y horrorizados ante las distintas costumbres de los amazónicos. En primer lugar, los líderes amazónicos, los jefes amazónicos eran polígamos, tenían varias mujeres. Y como todos nosotros sabemos, los cristianos rechazaban la poligamia. En segundo lugar, los amazónicos se comían a sus parientes, porque ellos, algunas tribus, ¿no? Porque ellos creían que devorar a su pariente era una forma de incorporarlo al cuerpo de uno. Hay distintos tipos de canibalismo. Hay el canibalismo de los caribes, que se comían a sus enemigos en toda la zona antillana que encontró Colón, pero hay también el canibalismo amazónico,
que tenía otro sentido y un sentido más sagrado, pero por supuesto esto, como ustedes comprenderán, horrorizaba a los misioneros. Y convencerlos para que no sean polígamos, para que no sean caníbales y además para que se reduzcan, porque recordemos que estos pueblos no son son pueblos de territorio, no son pueblos de localidad. Cuando uno dice pueblo de territorio, significa que ellos circulaban, migraban dentro de una determinada área, tenían también sus áreas específicas, sus territorios muy bien marcados entre ellos, y por supuesto no entendían ni podían estar presos porque una reducción significaba una prisión. Y una prisión además en las terribles condiciones en que querían mantenerlos los misioneros y los militares. Entonces, lo normal es que estos amazónicos se escaparon y guerrearon contra todos los que entraron en su territorio y en toda la parte norte, que es donde está toda la nación Aguajún, Huambisa, Ashuar, los denominados jíbaros, etcétera, etcétera, nunca pudieron entrar durante los 300 años de la colonia. Y además, y no es que no hayan querido entrar, quisieron entrar porque están obsesionados por el oro. Esa era la ruta del oro. Pero nunca pudieron con ellos. Y además eso duró también toda la República. E incluso los caucheros no pudieron entrar a esa zona. Los caucheros estuvieron en toda la zona de la selva central, la zona de los denominados campas, los ashánicas, que también se sublevaron. Y yo, desgraciadamente, el tiempo es muy corto, no puedo hacer la lista de la enorme cantidad de decenas, sino de cientos de sublevaciones de una guerra que declararon todos los pueblos amazónicos contra los intrusos. En ¿cómo se llama? En este local que está al lado de la Universidad de San Marcos, donde están los héroes, que no es la cripta de los héroes, sino es un nombre especial que no me acuerdo ahora. Hay una placa puesta por el Centro de Estudios Histórico-Militares con toda la lista de las sublevaciones indígenas durante los 300 años coloniales. Y la lista es inmensa, inmensa. Y esa es la lista registrada. El registro viene tanto de los informes de los misioneros, en el caso de los amazónicos, como también de los informes coloniales de los funcionarios del virreinato, ¿no? Entonces, este tema de los amazónicos a mí me parece interesantísimo porque es evidentemente el caso de pueblos que nunca se rindieron. Ahora bien, yo diría que si esto fue un conjunto de distintos tipos de guerra, también podemos hablar de la resistencia. Yo podría llamar resistencia una suerte de aceptación pasiva, pero al mismo tiempo rechazo, ¿no? Ambas cosas se dan al mismo tiempo de parte de los pueblos sometidos cuando ellos ya fueron sometidos. Y allí podríamos distinguir distintos tipos de resistencia. Primero, las negociaciones. Todos estos pueblos eran acostumbrados a negociar. Incluso los amazónicos. Hay muchas negociaciones de los ashánicas, por ejemplo, con los españoles. Hay delegaciones ashánicas que llegan hasta Lima, pero por supuesto sin obtener resultados. Siempre tratan de engañarlos, de someterlos,
Luego, no nos olvidemos de la institución de los curacas, que por supuesto ya era parte de la organización colonial implantada desde Felipe II y el virrey Toledo, que suponía un rol muy ambiguo del curacato, de los denominados caciques o los curacas. No nos olvidemos de la idolatría, es decir, y del sincretismo, es decir, es el mantenimiento de las creencias religiosas andinas, ¿no? En el caso de los andinos, debajo de las creencias católicas. Sobre eso es que se ha escrito y ha hablado mucho. No quiero incidir mucho más en eso. Quiero simplemente recordarlo como parte como una forma de resistencia. El arte, la pintura colonial, ¿no? Es una forma de expresión también de los pintores indígenas, ¿no? Con su propia concepción del mundo dentro de la idolatría católica. Las danzas, hasta hoy día, las danzas eran una forma de ridiculizar a los intrusos. Muchas de ellas fueron prohibidas, incluso durante la República. El humor que se da dentro de esas danzas. Otra forma de resistencia, los indios libres. Cuando instauran las minas y los obrajes, muchos indios o escapan de los obrajes o de las mitas o sobreviven a las mitas, porque las mitas eran prácticamente una condena a muerte, pero los sobrevivientes de las mitas y de los obrajes se van convirtiendo en comerciantes. Y esos son los indios libres que después formarían una parte indispensable del virreinato. Están también los bandoleros y los montoneros, que participaron en la lucha de la independencia con San Martín y que fueron organizados por Monteagudo. Pero estos bandoleros y montoneros son también en parte una población flotante que ya no estaba dentro de la compartimentación de la organización virreinal. Y toda la República hemos tenido la agricultura de subsistencia. Yo creo que cuando se ha rechazado siempre el modelo de agricultura familiar de los andinos, diciendo que son subdesarrollados, en realidad es una forma de resistencia, una forma no dicha, no expresada de resistencia contra las tecnologías occidentales. Y además hay que también recordar todas las sublevaciones republicanas, que son muchísimas. Recuerdo solamente las más conocidas. La de Juan Bustamante en 1866, que lidera a todos los indígenas del sur. Juan Bustamante es apresado, es quemado vivo por los gamonales, por los hacendados puneños. Recordemos a Andrés Avelino Cáceres con todos sus jefes indios, de los cuales está Rumimaki, que a su vez se subleva en 1915. Está Aparicio Pomares, ¿no? Sobre el cual ha escrito mucho José Barallanos y Enrique López Albújar, que se subleva en 1883. Estos son los jefes de los lugartenientes de Cáceres, los que combaten con Cáceres, pero que después de terminada la guerra con Chile hacen sublevaciones indígenas. Y no debemos olvidar también que la guerra con Chile, la resistencia andina, es una gran sublevación indígena contra el ejército chileno, con sus grandes batallas, ¿no es cierto? La batalla de Concepción y la batalla de Jactay, que es donde está Aparicio Pomares. Y en esas batallas participan las mujeres, porque si bien es cierto que en la guerra convencional de la época son sobre todo los varones, pero además con las denominadas rabonas detrás, en las civilizaciones propiamente indígenas, donde ya no existe la técnica convencional de la guerra, es todo el pueblo, hombres y mujeres, los que se sublevan y los que combaten. Y eso existe hasta la República.
hasta muy entrada la República y de manera hasta muy reciente, cuando matan al alcalde, al prefecto de Pasco en 1947, lo mata todo el pueblo. Y las más feroces guerreras en esa sublevación contra este abusivo prefecto de Pasco eran las mujeres. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de las sublevaciones indígenas, porque a veces parece que fueran solamente hombres, porque los líderes hombres son los que aparecen en la historia, pero en realidad la participación femenina es enorme allí. Y luego, después de esta guerra con Chile, donde gana el ANDE, porque también hay que corregir a la historia en varios aspectos. Primero, nos dicen que el imperio incaico fue derrotado en el año 1532. No, duró hasta 1572. Nos dicen que perdimos en la guerra con Chile. No, habrá perdido la República Criolla, pero los Andes ganaron al punto que el ejército chileno tuvo que, en lenguaje criollo, pedir chepa, tuvieron que rogar para que se haga la paz, porque ya no podían mantenerse. Y todos sabemos que finalmente, ¿no? Cáceres en realidad es un héroe por el respaldo, pues tiene el enorme mérito de haber movilizado a la población andina, pero pudo hacer lo que hizo porque tuvo el respaldo de las grandes masas andinas. Y después de Cáceres ya tendríamos, bueno, con Cáceres también, al final tenemos a Pedro Pablo Atusparia, Ushku Pedro, en 1885, grandes sublevaciones indígenas, y después, en 1915, ya con el gobierno de Billinghurst, a Teodomiro Gutiérrez Cuevas, conocido como Rumimaki, que nunca fue capturado y que levantó una vez más a todos los indígenas en la parte surandina. Y finalmente, la historia continuaría con las tomas de tierras en 1950. Esto se pone mucho más intenso a partir de 1956 con el segundo gobierno de Prado, y ya viene la época moderna contemporánea que todos nosotros conocemos, que acabaría en las grandes tomas de tierras, en las guerrillas en 1965 y en la reforma agraria. Entonces yo creo que el tema planteado me parece muy interesante porque nos permite replantear la historia convencional y reivindicar el rol tan importante que tuvieron los pueblos en toda esa época. Ahora, no nos olvidemos de los negros. No nos olvidemos de las sublevaciones de los esclavos. No nos olvidemos de la resistencia a los esclavos, de la cimarronería, de la bandolería, de los palenques, que eran verdaderos pequeños reinos que subsistieron durante decenas de años en el Perú, en Colombia, gobernados por reyes negros. No nos olvidemos del trabajo a desgano de los negros, que también es una forma de resistencia. No nos olvidemos de las sublevaciones de los chinos. En fin, creo que cuando uno lee la historia del pueblo del Perú, es una historia de rebeldía, en la cual no hay un año en que no haya habido una sublevación. Y eso realmente reivindica muchísimo y nos ayuda a decir que no es cierto aquello de que hubo 300 años en que arrastramos las cadenas, ¿no? Sino que más bien hubo 300 años, y yo diría aún más, 500 años, con todos estos años de república, en que han sido años de sublevación. Yo diría, para terminar, que empezamos la república ignorando todas estas sublevaciones, gobernados por una casta criolla inicial, y ahora, 200 años después, al borde de los 200 años, terminamos gobernados por un conjunto de cadáveres malolientes que son los herederos
de esa casta criolla inicial. Y nuestro Perú sigue siendo un archipiélago de pueblos unido por una argamasa muy débil, pero las resistencias de los pueblos siguen, no han terminado y esta historia no ha concluido. Muchas gracias, compañeros. Aquí termino.